Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina y estoy aquí hoy con Antonia y con Jefferson. Nosotros somos estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas de interés para los colombianos. Específicamente vamos a abordar el tema de la protección a la vejez a la luz del proyecto de reforma pensional que se radicó el pasado 30 de mayo del 2023. En primer lugar, vamos a explicar los programas de protección a la vejez que existen actualmente en nuestro país. Luego contextualizaremos un poco el sistema que se busca implementar con la reforma y para concluir vamos a hablar de cómo se integran estos programas en la reforma o si se crean unos nuevos. Todo esto para responder a la siguiente pregunta: ¿el proyecto de reforma pensional mejorará la cobertura? Claro que sí, vale. Vamos a intentar responder esta pregunta. Bueno, mi nombre es María Antonia y el día de hoy les hablaré un poco sobre los programas de protección a la vejez que existen actualmente en nuestro país. Por un lado tenemos el programa de beneficios económicos periódicos conocido como BEPS, que es un programa creado principalmente para aquellas personas que tienen un ingreso mensual inferior al salario mínimo. Acá a las personas se les permite realizar un ahorro voluntario y flexible que puede ir incluso desde los 5.000 pesos colombianos y puede realizarse en el momento en que deseen. Otra vía por la cual se puede llegar a este programa es cuando los afiliados a la edad de retiro no cumplen con los requisitos para obtener la pensión y en este caso se presenta como una alternativa a pasar estos recursos al programa BEPS. El ingreso que obtienen estas personas en el programa dependerá de los ahorros y siempre será inferior a un salario mínimo. Y este se paga cada 2 meses más un subsidio del 20% de los ahorros acumulados. Este programa es administrado por Colpensiones y esta administración y los subsidios son financiados con recursos del presupuesto general de la nación. No son sustituibles ni heredables, pero si un vinculado fallece, los ahorros pueden ser reclamados por los herederos. Por otro lado, tenemos el programa de Colombia Mayor. Acá se entrega un subsidio económico mensual de 80.000 pesos colombianos a las personas desamparadas o que viven en extrema pobreza. Las personas deben contar con los siguientes requisitos. Primero, debe ser colombiano, debe haber residido en los últimos 10 años en el país, tener mínimo 3 años de edad que se requiere para pensionarse, es decir, 59 años para los hombres y 54 para las mujeres, y carecer de ingresos suficientes para subsistir. Este último requisito se realiza con base en la encuesta que se realiza del CISBEN 4 y allí entrarían los grupos del A al C1. Ahora Vale les va a hablar acerca de lo que se propone en esta reforma. Bueno, siguiendo con el tema y para colación en el sistema multipilar, que es el que se pretende implementar en la reforma y que Jefferson nos va a contar un poco sobre esto más adelante. Como les venía diciendo, con este modelo no solo se busca garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, sino que además se busca ampliar el nivel de cobertura mediante la combinación de pensiones contributivas, no contributivas y un ahorro voluntario. En la actualidad, aproximadamente 20 países cuentan con un modelo multipilar, dentro de los cuales se encuentra Argentina, Bolivia, Chile, Suiza y Uruguay. En este sistema encontramos varios pilares. El primero es el pilar 0 o básico, que es el que provee un nivel mínimo de protección hacia los trabajadores del sector formal e informal, que llegan a la vejez con recursos insuficientes o que no son elegibles para acceder a una pensión formal, es decir, no cuentan con los requisitos. El pilar 1, que es el pilar típico, esquema público de pensión financiado con las contribuciones de la seguridad social y con algunas reservas, bajo la dirección pública y con un objetivo de distribución social. Su punto esencial es proveer un nivel mínimo seguro contra la vejez a los pensionados, financiado a través de las transferencias intergeneracionales. El pilar 2 consiste en un sistema fondeado obligatorio en el que los activos son administrados de forma privada y busca reemplazar parte del ingreso laboral al momento del retiro. El pilar 3 está compuesto por provisiones voluntarias y fondeadas de retiro que compensan cualquier brecha en el ingreso de la jubilación o pensión que percibe
Y finalmente el pilar 4, que cuenta con fuentes de apoyo informal, intrafamiliar o intergeneracional, tanto financiero como no financiero, que incorpora el acceso a la salud y vivienda para los ancianos. Al implementar este sistema, teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido en los países que mencioné al principio de mi intervención, este traería unos beneficios, los cuales voy a mencionar en este momento. El primero es que es un sistema de pilares, redistribuye las funciones dentro de los regímenes y soluciona importantes falencias del actual sistema, como cuáles: se elimina la inequidad horizontal, es decir, 2 trabajadores iguales siempre van a recibir los mismos beneficios. Se elimina también la inequidad vertical. Ahora el Estado no subsidiará a los más ricos, sino que otorgará un subsidio con techo de un salario mínimo y decreciente en el nivel de ingreso del afiliado. También se reactivará el mercado de rentas vitalicias, pues el RAIS ya no tiene que cumplir ninguna restricción de pensión mínima. Asimismo, todo aporte al sistema se verá reflejado en un incremento del beneficio pensional. No hay incentivos al subregistro de ingresos. Por último, la reforma de pilares generará un efecto colateral positivo en el frente fiscal, al generar un incremento de los ingresos por cotizaciones, que alcanza a sobrepasar la pérdida por el flujo de traslados. Pero lo más importante es la recomposición del gasto fiscal en pensiones, cubriendo a más personas, pero con un subsidio acotado por pensionado. Vale señalar también en este aspecto que este cambio de sistema no es paramétrico, sino que es un cambio estructural. ¿Esto qué quiere decir? Se cambia de modelo mixto por un modelo único y multipilar. Ahora le voy a dar paso a Jefferson para que nos explique cómo se implementaría este modelo en el sistema colombiano con respecto a lo que nos dice la reforma. Muchas gracias, Valen. Soy Jefferson Herrera y pasaré a explicarles el contenido de la reforma, específicamente los elementos que estudiamos concernientes a estas alternativas, entre comillas, semipensionales. Como se ha señalado, el Estado colombiano ha intentado reemplazar el sistema de pensiones con políticas públicas que integran o complementan el sistema de pensiones, pero este no se ve reestructurado en ningún momento. Tanto el Departamento de la Prosperidad Social como Colpensiones son quienes asumen los anteriores programas de los que nos habló al inicio María Antonia. Ahora bien, el Gobierno Nacional ha presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma pensional, donde se pretende un cambio estructural y traer un modelo unificado de pensión, en este caso de pilares, como ya lo expuso Valentina. Dentro de estos pilares se empiezan a incluir los programas analizados. El proyecto de ley 293 de 2023, en el artículo 3, señala o dispone la estructura del sistema de protección social integral para la vejez, el cual contará con los pilares solidario, semicontributivo, contributivo y como cuarto el pilar de ahorro individual voluntario. A efectos de la presente charla, solo hablaremos de los pilares solidario y semicontributivo. El pilar solidario está integrado por las personas colombianas residentes en el territorio nacional que cuenten con una condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, cuya focalización la establecerá el gobierno nacional. Este pilar está dirigido a garantizar una renta básica solidaria para amparar las condiciones mínimas de subsistencia de los adultos mayores pobres y será administrado por el DPS, Departamento para la Prosperidad Social. El programa de Colombia Mayor entraría a pertenecer a este pilar y adicional a este se creará la renta básica solidaria. Operativamente, quienes no cumplan con los requisitos para la renta básica seguirán recibiendo Colombia Mayor, pero si eventualmente alcanzan estos requisitos, la persona se podrá pasar a la renta básica. El punto es que no pueden recibir ambos beneficios. Jeffer, una pregunta: ¿y qué valor tiene esta renta básica? Qué buena pregunta, Mari. Frente a esta, te cuento que el monto de dicha renta será el mínimo de pobreza que se certifique por el DANE y este se actualizará con el IPC del año anterior.
¿Y actualmente en cuánto está este valor, Jeffer? ¿Sabes? Según la información que ha dado a conocer el Ministerio del Trabajo, serían alrededor de 223.000 pesos colombianos. Listo. Para señalarles más características de el artículo 16 del proyecto de ley nos trae los requisitos para acceder a este pilar solidario, que son ser colombiano, tener mínimo 65 años de edad, pertenecer a uno de estos grupos focalizados de pobreza extrema, vulnerabilidad, y además acreditar como mínimo 10 años de residencia en el país antes de solicitar la renta básica. Por otro lado, el pilar semicontributivo otorgará una renta vitalicia a las personas que no han cumplido con los requisitos para acceder a una pensión contributiva habiendo cotizado al sistema, ya sea en Colpensiones o en una administradora de fondos de pensión. El requisito para recibir esta renta, que se financiará con recursos del presupuesto general de la Nación y con sus propios aportes, consiste en ser mayor de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, y haber cotizado entre 300 semanas y 999. Quienes tengan menos de 300 semanas recibirán una indemnización sustitutiva. Acá se realiza una distinción de grupos. Para las personas que pertenecen a este pilar pero cumplen con las condiciones del pilar solidario, además de la renta vitalicia, se les otorgará una renta básica, y para quienes no cumplen con las condiciones del pilar solidario, se les otorgará únicamente la renta vitalicia. Importantísimo mencionarles aquí que el programa BEPS quedó integrado en este pilar, pero tal como lo menciona el artículo 16 de la reforma, a nuestro modo de ver se integró de una manera diferente, pues este iría encaminado solamente a quienes tengan un ingreso inferior al salario mínimo y quieran realizar un ahorro, es decir, ya no para quienes cotizaron y no alcanzaron los requisitos para pensionarse. Nos gustaría seguir profundizando en este tema, es decir, analizar si el programa sí se integra en la reforma de una manera diferente, ya que desde la lectura de la reforma, pues así pareciera. Esto no dista o no se diferencia mucho de lo que en su momento, en el 2019, FEDesarrollo planteó, pues este señalaba que los BEPS podrían funcionar como bisagra entre el pilar asistencial, que para este caso es Colombia Mayor, y los pilares contributivos. Finalizando esta intervención, le doy paso a María para que concluya el podcast. Bueno, partiendo de la búsqueda que hemos desarrollado y nuestras interpretaciones, hemos anticipado algunas conclusiones. En primer lugar, al realizarse este cambio, que sería estructural y no paramétrico, se cambiaría de un modelo de pensión mixto a un modelo de pensión único y multipilar. Y en segundo lugar, efectivamente se busca ampliar la cobertura del sistema general de pensiones, pues además de los programas de protección a la vejez que existen actualmente, es decir, Colombia Mayor y BEPS, se implementan la renta básica solidaria y la renta vitalicia para quienes no adquieren el derecho a una pensión íntegra. Bueno, muchas gracias por escucharnos, los invitamos a estar pendientes del trámite legislativo de la reforma. ¡Chao!